sea, preguntaban la fuente de potencia en general, y para calcular la caída en Ripple, había que usar en la ecuación en esa ecuación, el R equivalente al Thevenin de todo lo que hay a la derecha, o sea, sumado el 7812 más el capacitor más resistencia. Sí, déjame, déjame ir a la tarea. Esta es la 24, ¿no? Ya. Creo que entiendo tu pregunta. O sea, no te dejé terminar, pero creo que la entiendo. Entonces, diseño una fuente de potencia que tome como entrada un voltaje sinusoidal de 220 volts RMS. Entonces, entregue como salida 12 volts DC. Entonces aquí voy a hacer un transformador de 220 a ¿cuánto? ¿A 12? ¿O más o menos? Ah, ya, dice ahí 12, ya. Ah, perfecto, 12. Sí. Ya, puede que no sea el óptimo, pero vamos a hacerlo así. Un rectificador de onda completa. Oye, ¿qué significa un nodo flotante? Que no está referido a nada. Un nodo que flota. ¿A Spice le gustan los nodos flotantes o no? Le cargan los nodos flotantes a Spice, ¿cierto? Le cargan. Ok. Oye, este nodo está flotante, ¿no? Todos estos nodos están flotantes. Estos también están flotantes. Profesor, Ya. de hecho podría después, si le da el tiempo, hacer esa parte de Spice porque hay el pivote. Ya. Ya, bueno, vamos a hacer el nodo flotante. O sea, todos estos nodos están flotantes. Hay que definir la Tierra en algún punto, en torno a qué cosa yo mido mis voltajes. Bueno, yo voy a llamarle a este nodo Tierra. Este nodo va a ser mi nodo de Tierra. Entonces voy a etiquetarlo con una Tierra. ¿Qué corriente va en esa dirección? Cero. 0,0. Porque no es que ahí haya una Tierra más grande, no, esta es la Tierra. Yo definí esto como Tierra. Ya, entonces después dice transformador 7812, capacitores a su entrada. Vamos a poner uno, pero después podemos poner más. Y en su salida 7812. Entonces aquí está el 7812. Tierra. Ah, esa sí es la misma tierra, perfecto. Y capacitores en su salida. Ya. Listo. Asuma aquí esta corriente 5 mili. Determine el rango de voltaje de entrada aquí. Ya. Ah, y esto es 12 ohms. Ya, entonces, ¿cuál es tu pregunta? Exactamente. La ecuación de Ripple Ujú. es un R. Ya. Ese R vendría siendo todo lo que hay a la derecha del transformador. Exactamente. Todo eso, este circuito lo ve como una carga. Por lo tanto, ese es el R equivalente. Chuta, ¿cómo mierda le calculo el R equivalente? Buscando el voltaje a partir de la corriente. Ah, hay un voltaje aquí y hay una corriente. Ay, ¿cómo es la corriente? Ya, supongamos que este estuviera fijo en 12. Vamos a suponer en algún momento que esto está fijo en 12. Si es que no está fijo en 12, entonces el circuito no está funcionando bien. Por lo tanto, cuando el circuito funciona bien, asumamos que está fijo en 12, olvidémonos de las capacitancias, después las agregamos. Y si aquí hay 12 ohm y aquí hay 12 volts, aquí hay 1 ampere. Si aquí hay 1 ampere y aquí hay 5 miliamperes, ¿cuánto hay aquí? 1 ampere. Entonces eso es 1 ampere. Vamos a ponerlo 1,005 ampere, que es prácticamente 1 ampere. Ah, entonces yo aquí tengo un voltaje que no sé cuánto es,
pero tengo una corriente de 1 ampere. Pucha, va a cambiar, pues, va a cambiar la resistencia, porque este voltaje, yo sé que tiene ripple, mientras que la corriente no va a tener ripple. Claro, exacto, el capacitor se está encargando de eso. Pero ¿cuál es la resistencia equivalente que está viendo esta cosa? Según yo, no era necesario trabajar con una resistencia equivalente. Puede ser, ¿ok? A ver, hagámoslo como si fuera necesario usar una resistencia equivalente. Después buscamos otros métodos, ¿de acuerdo? Ya, entonces, como si fuera necesario. Digamos que es un voltaje relativamente fijo que tiene ripple. Entonces, vamos a darle un valor. Y ese valor puede ser, por ejemplo, el máximo. Va a ser medio arbitrario, pero si yo tengo 12 raíz de 2 aquí, aquí ¿cuánto voy a tener? Máximo 12 raíz de 2 menos 1.4 volts. Y ese voltaje, partido por esa resistencia, partido por esa corriente, da una resistencia equivalente. Yo, para efectos de cálculo, podría usar eso como un valor aproximado. ¿Sí? Yo en el datasheet de energía del 7812 me decía que para voltajes entre 14 y 25 salían 12 volts al otro lado. Exacto. Y en 12 raíz de 2 menos 1,4 es menos, o sea, con un ripple menor a 1 volt daba menos, entonces según yo debería ser central. ¿Está bien? Baja a 0,7 y no 1,4. Sí, está bien, eso está bien. En realidad no era necesario. Lo que había que hacer en realidad era darte, o sea, la idea de ponerlo así era darte cuenta de que aquí iba a tener ripple también. Es inevitable, vas a tener ripple a la salida. Porque el voltaje aquí es muy bajo. Pero si yo subo este voltaje y elimino el ripple, voy a tener más caída de tensión aquí, y más caída de tensión en más potencia, más calor saliendo de aquí. Entonces, así son los diseños. ¿Sí? Sí, va a haber. O sea, es inevitable, algo de ripple se ve por último, porque aquí hay una capacitancia, que algo de ese valor, de estos ripple aparecen allá. Es inevitable. No, o sea, por ejemplo, subir el voltaje del transformador allá, Ujú. cosa de que al final al regulador sí le llegaran el voltaje 20 volts, no, ni siquiera, como que un 15, 15. 15 y llegaba y funcionaba perfecto el regulador y había un ritmo mínimo. Sí, pero estos tienen resistencia también, y esa no la estamos modelando. Si le agrega resistencia, algo más de ripple va a haber aquí, algo más de caída. O sea, así es como se diseña. Uno tiene que tomar un montón de parámetros en cuenta. Pero de acuerdo, eso podría haber servido para aliviar el problema. Cuéntame, Ariel, ¿qué otro método hay para resolver esto sin considerar esto como una carga? Porque eso bien podría haber sido visto como una carga, ¿cierto? O sea, eso, de aquí para allá, el modelo es como una resistencia a tierra. Ya, pero ¿qué otra forma podríamos haberlo hecho? Dice que cuando los dedos no conducen, Ujú. simplemente la corriente se va toda hacia la derecha y yo conozco la tasa de corriente a la que se está descargando el capacitor. De acuerdo, tú conoces esa tasa, que es fija, de hecho, porque es 1 ampere, entonces el voltaje aquí cae, de hecho, de manera lineal. Sí, ni siquiera exponencial aproximado, es lineal, punto. De acuerdo. Ah, perfecto. Entonces tú dices, con eso yo lo aplico en la ecuación del... Ya, y en esa ecuación para Ripple, donde asumimos esa resistencia con una caída más o menos lineal, en realidad mejor aún si conocemos la corriente. Exactamente, tienes toda la razón. Esa es una mejor forma de hacerlo. ¿Algo más? Porque lo eliminó. ¿Este de aquí? Lo eliminé para, para no ensuciar más el circuito, para no perder la atención sobre lo que nos importaba. Porque entre estos dos hacen una corriente, o sea, si aquí hay 1 ampere, esto va a estar entregando y consumiendo, entonces mejor imaginemos que no hay capacitor. Y en la práctica, si estos circuitos fueran perfectos, yo no necesitaría un capacitor aquí porque esto no tendría ripple. El capacitor lo pongo para reducir el ripple que alcance a pasar debido a que este voltaje no es lo suficientemente alto, que este voltaje a veces cae debajo del voltaje mínimo según la hoja de datos o eso. Entonces para eso yo pongo un capacitor allá. Y bueno, ¿qué valores? Depende.
Es súper importante este capacitor, es súper importante y es súper importante ponerlo cerca de la carga. Esto es lo que conversamos el otro día con Altamiro. Si hay un chip que funciona con 5 volts y yo tengo el regulador por acá, y este chip consume corriente en spikes, entonces esta corriente va a tener un spike aquí. Un spike de corriente va a ser que, no sé, pues, si aquí hay 5 volts y aquí hay un R, aquí haya menos de 5 volts, ¿de acuerdo? Ya. Peor aún, si aquí hay inductancia y resistencia, aquí voy a tener un spike para abajo que es horrible. ¿Cómo aprendí eso? Diseñando un chip que era sensible a esos spikes de corriente, lamentablemente. Puedo contarles más detalles si quieren. Bueno, entonces el voltaje aquí baja y para evitar que esa bajada sea muy terrible, pongo un capacitor aquí. ¿De qué valor? No sé, si esto es un microcontrolador, lo típico que se usa son 100 nanofarads. Y este tiene que estar pegado a la entrada del chip. O sea, en una tarjeta bien diseñada, uno mira la tarjeta que tiene un microcontrolador y en la pata del microcontrolador hay un capacitor a tierra. Y muchas veces hay más de una pata de DVD y uno pone capacitores a tierra lo más cerca posible de ellas. Eso mismo que pasó la otra vez, que yo le achunté justo, me había pasado antes. Mi cuñado llegó, oye, esta cuestión no me funciona bien. A ver, déjame abrirla. La abrí. Sospecho que el que diseñó este circuito fue muy apretado con las capacitancias. Entonces agarré una, la soldé justo en la entrada y el circuito se mejoró. Entonces es una falla típica. O sea, no es que, oh, el profesor es vidente, no, para nada. O sea, es una falla súper típica. Súper típica. Ya, ¿qué más? Ah, les cuento de cuando me ocurrió esto de mi chip. Estaba yo diseñando un chip, que era un conversor de datos. ¿Saben lo que es un conversor de datos, o no? Algo de eso vimos cuando hablamos de amplificadores operacionales, ¿o no? Conversor análogo digital. Entonces yo diseñé un conversor análogo digital que tomaba una entrada analógica, la comparaba con una referencia y tiraba una señal digital. Ya, y este era mi chip. Mi chip tenía pads. Y estos pads, es el chip, este anillo de pads, van al encapsulado. El encapsulado, a su vez, tiene los pads que uno puede soldar. Y estos de aquí son wire bonds o bond wires, que son unos pelitos delgaditos, súper finitos. Y eso yo sé que tienen una inductancia del orden de 1 nanohenry por cada milímetro de longitud. Y una inductancia de Q relativamente alto para efectos del chip, pero no es un Q tan bueno, Q de 10, ¿no? A ver, entonces yo tenía mi entrada analógica y tenía este wire bond, y esto de aquí venía de una referencia externa. Entonces yo aquí puse un regulador de tensión. Y aquí le puse un capacitor, justo aquí. Entonces cualquier corriente que quisiera pasar por aquí iba a ser proporcionada por este capacitor y la inductancia que había en esta línea, entonces me importaba re poco. El problema es que aquí también hay inductancia. Entonces lo ideal habría sido poner el capacitor dentro del chip, pero no me cabía. Ya, si no tenía capacitores dentro del chip, podría haber puesto un buffer dentro del chip. Con eso me habría evitado el problema. Pero no puse buffer. Bueno, por eso ahora los que diseñan conversores conmigo, les digo que pongan un buffer en esa línea. Este voltaje de aquí es un voltaje que en un conversor se llama Vref. ¿Por qué tiene que haber un Vref? Bueno, ese voltaje es el que le dice al conversor, mira, este Vref que es 5 volts equivale a toda mi salida en 1. Y el 0 equivale a toda mi salida en 0. Entre medio, haz la conversión, haz la tabla. Entonces, Vref, esto es de in, esto es de out.
Vref corresponde a todas las salidas digitales en 1, 0 corresponde a todas en 0, y de ahí hace una escalerita. El problema de que Vref se mueva, o sea, si es que este oscila un poquito, va a producir que la curva estática del conversor no sea estática, se mueva. Entonces, ¿y cuándo esto se mueve? Bueno, cuando se le exige más corriente. ¿Y cuándo se exige más corriente? Depende, no sé qué es lo que hay conectado a VRF internamente. En mi caso había muchos capacitores. Y cuando la mayor parte de estos capacitores eran cargados simultáneamente, lo cual ocurría en una transición en particular, que estaba como en la mitad de la curva, ahí ocurrían cosas raras. Y efectivamente, cuando yo ejecutaba experimentos sobre el chip que hacían un barrido de este estilo, yo veía cosas raras justo en la mitad. Y eso, la única explicación fue esa inductancia chiquitita que aparece aquí debido a que hay alambres que conectan el chip con el mundo. Y esos alambritos chiquititos de 2 milímetros provocaban 2 nanohenry. 2 nanohenry. Los metí a Spice, 2 nanohenry, y obtuve exactamente lo que estaba viendo en la práctica. Así es. Todo importa, alta frecuencia, todo importa. Ya. ¿Qué más? Que hay unas charlas de posgrado hoy día. Me pidieron que hiciera una charla, me dijeron que era una charla. Y después me dijeron que era 10, tal vez 15 minutos. Así que voy a hablar súper rápido. Si alguien quiere ir, está invitado a ser en la sala de usos múltiples, creo. No, en la A8 por ahí. No me acuerdo. ¿Dónde es? ¿Tú me...? A8, sí. Sí, hoy. ¿Quién organizó esto? Entiendo que fue, ¿no? CAI parece, ¿o no? ¿O fue de eléctrica? Sí. Bueno, son charlas de posgrado de eléctrica. Creo que fueron los delegados, ¿es posible? La nueva delegada, sí. Sí, toda la razón. Ella fue, ya. Ok. Em, Veamos la tarea de hoy. Entonces la tarea de hoy... No, mejor no cerrar aquí. La tarea de hoy, que antes se llamaba tarea 33, hoy se llama tarea 25, dice... Denme un segundo. Mediante simulaciones obtenga las curvas ID versus VDS, o sea, las que acabamos de ver hoy día, del transistor NMOS y del transistor PMOS, que vienen por defecto en LT-Spice. Grafique para estos valores de VDS y para estos valores de VGS. Identifique regiones de operación y explique cómo se comporta el transistor en cada región y cómo cambia al variar VGS. Entonces, vamos a Spice. La parte difícil de esta tarea es hacerlo para el PMOS, porque si no están acostumbrados al cambio de los voltajes de los signos, se van a enredar. Entonces, lo primero que hacemos es poner un NMOS. Ay, tengo dos NMOS. ¿Cuál será la diferencia entre esos dos? Ah, entonces este tiene 4 terminales, tiene terminal de cuerpo. En cambio este tiene 3 terminales donde lo típico es que el cuerpo vaya atado a la fuente. Puedo usar cualquiera de los dos, pero en este caso voy a tener que atar el cuerpo a la fuente o tirarlo al voltaje más negativo, que es tierra. Ya se puedo poner tierra, aquí pongo VGS. Y ahora pongo VDS. Y tengo VGS y tengo VDS. Muy bien. Salud. Entonces me pidieron que hiciera una simulación. Entonces simulemos. ¿Cuál será? Ese, ¿cierto?
Ah, porque queremos hacer un barrido. Entonces vamos a hacer un barrido lineal. ¿Para qué fuente? Queremos hacer un barrido para BDS. Entonces es el nombre de la fuente. Desde 0 hasta 9 volts. Con incrementos de 1 mili, por ejemplo. Para que sea lo más continua posible la curva. Y la segunda fuente que vamos a barrer, que la vamos a barrer en pasos más grandes, es VGS. Entre 0 y 3 volts con incremento de 0.5. Y si hago OK, esto probablemente no simule, porque me va a decir que no sabe cuánto es el voltaje de la fuente. Entonces voy a decirle que esto es 0, da lo mismo, lo que sea. Si igual al simular las va a reemplazar por otra cosa. Y simulamos y ahí sí funciona. Entonces miremos VGS. Efectivamente, VGS subió de 0.5 en 0.5 hasta llegar a 3 volts. VDS es VDS, o sea, fue barrido de 0 hasta 9 volts en incrementos muy chicos. Ya. ¿Cuál es la corriente de entrada de un MOSFET? ¿Cuál? Cero. ¿Por qué cero? Es un capacitor. La corriente DC tiene que ser cero. Ah, dice 0 miliamperes. Perfecto, está bien. Muy bien. Ya, entonces nosotros queremos medir corriente. Midamos la corriente del DREN. Ah, son las curvas del transistor. Muy bien. Ya, y ahí se ve la intersección entre región activa y región de triodo. Está bueno esto. Región activa y región de triodo. Y fíjense, intersección, 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 intersección. Ah, es como cuadrática, ¿o no? A ver, copiemos. Em, page, pen page. Ya, va. O sea, este punto da. Este punto, donde pasa de una región a la otra, describe una parábola. Muy bien. O sea, es re parecido a lo que vimos en clase, es súper, súper parecido. Mm. Oye, ¿y si hacemos un amplificador? Y choro, a ver, hagamos un amplificador. ¿Cómo haríamos el amplificador? Para hacer un amplificador, tendríamos que, a ver, supongamos que vamos a jugar con este VGS, que va a cambiar entre este valor y este valor. ¿De acuerdo? Entonces tiremos una curva que vaya así. Hasta allá. No, hagamos... no, pues. Hagamos mejor que pase por 9. Algo así. Estoy haciéndola a mano. Esto no se hace así. Por favor, no lo hagan nunca así. Pero es divertido, así que hagámoslo así. Y digamos que esta va a ser nuestra curva. Este va a ser el punto de operación. Y yo quiero que mi salida oscile entre ese valor y ese valor. Entonces mi entrada varía, ¿cuánto aquí? 0,5. Y mi salida varía, ¿cuánto? Varios volts para arriba y varios volts para abajo. Ah, perfecto. Entonces hagamos eso. Yo quiero que esto esté polarizado. ¿Qué VG hay aquí? Si este es 3, 2,5, 2. Ah, yo quiero un VG continuo de 2 volts. Entonces vamos a Spice y le ponemos un VG de 2 volts. Y a eso le vamos a sumar encima una fuente sinusoidal. Entonces el DC es 2 volts y vamos a sumarle una amplitud de 0.5 volts a 1 kilo. Entonces veamos cómo se ve esto si es que hacemos una simulación transiente. Esto no va a funcionar como amplificador porque me faltan partes para hacer el amplificador todavía. Pero si hacemos una simulación transiente que demore, no sé, 10 milisegundos y simulo, mi entrada va a estar centrada en 2 volts y va a tener una amplitud de 0,5 para arriba y 0,5 para abajo. O sea, voy a estar centrado en 2 volts con magnitud para arriba 0,5 y para abajo menos 0,5. Ok. Esta recta de carga que está aquí, ¿a qué Thevenin corresponde?
corresponde a un Thevenin que tiene 9 volts allá. Entonces yo voy a aplicar un Thevenin de 9 volts. ¿Y qué resistencia tiene? Chuta, ¿cómo la calculo? ¿Ah? Por la pendiente. Ah, pero calcular pendiente. Ah, pero aquí estoy viendo, dice aquí 90 micro, ¿cierto? Dice 90 micro. Uy, llegó justo 90 micro. Ah, y esos 90 micros en el Thevenin son los 9 volts dividido por R, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto R? Es 9 dividido por 90 micros. ¿Y cuánto es eso? 100 kilos. Ya, entonces pongamos 100 kilos. Voy a dibujarlo para este lado, porque si no, después les voy a enseñar cosas que se ven distintas y los voy a enredar. Entonces mi salida está aquí, que es justo en la intersección en el Thevenin, ¿cierto? Es la intersección entre el Thevenin, que es todo esto que está acá, y la carga, que es el transistor. Entonces yo ahí quiero medir mi salida. Echamos a andar el circuito. Ah, no sabe cuánto es R, porque no le he dicho que son 100 kilos. Ya. Entonces yo esperaría ver que la salida oscila más o menos entre 6,5 volts arriba y 2,7 volts abajo, más o menos, ¿cierto? Eso esperaría ver. Entonces miro aquí. Ah, esta es mi entrada, perdón. Mi entrada es chiquitita, mi entrada, y mi salida es grande. Estoy amplificando. Ah, y hay una inversión de fase, porque cuando mi entrada sube, la corriente del transistor aumenta, y si la corriente del transistor aumenta y este voltaje es fijo, la caída de tensión en la resistencia aumenta y el voltaje de salida baja. Perfecto. Y dijimos que va a variar entre 6,5 arriba y 2,7 abajo. Midamos. Más o menos 6,7 arriba y 2,77 abajo. Está bastante parecido. O sea, hicimos un amplificador. Ya. Oye, hagamos otro amplificador. Esto de tener ganancia me gustó. Ya, perfecto. Hagamos otro amplificador igual. Ya, ¿para qué nos vamos a complicar? Entonces pongámosle a este riel. F4, BTD. Listo. F3. Esto no es parte de la tarea. Esto es lo que uno se queda haciendo después de terminar la tarea. Entonces, ahí tenemos riel. Perfecto. F8. Movemos esto para otro lado. Y ahí tengo mi riel de BDD. Copiemos esto mismo. Copiemos este mismo amplificador. Perfecto. Ahora, ¿cuánto era mi ganancia? Entonces, era de 6,7 a 2,7. Son 4 volts de amplitud partido por ¿cuántos volts tenía en la entrada? 1. Entonces, la ganancia es 4 dividido por 1, 4. La ganancia es 4 por. Si le pongo otra etapa después, voy a tener 16 por de ganancia. ¡Wow! Así que voy a ver ahora un circuito que tiene la media ganancia. A ver. No, eso no se ve como lo que yo quería ver. Porque de hecho atenúa. Esta es mi entrada, esta es mi salida. Está atenuando. ¿Por qué está atenuando? A ver. De partida miremos para este circuito. La salida está en torno a... ¿En torno a qué? La salida está en torno a 1,1 volts. O sea, si vamos a la recta de carga, mi salida está aquí. Ese circuito está funcionando, el segundo amplificador está funcionando como una resistencia a tierra. Está funcionando como un atenuador. Eso no va a tener ganancia. Yo tengo que correr mi punto de operación más arriba. ¿Cómo corro mi punto de operación más arriba en este circuito? Perfecto. A ver, yo podría entonces, según lo que, si te entendí bien, podría, por ejemplo, poner un R para arriba y un R para abajo, que me fijen este punto de operación, ¿dónde? En 2 volts, para que tenga el mismo punto de operación que este transistor, en 2 volts. Entonces, si le pongo aquí, por ejemplo, 7 mega, y aquí le pongo 2 mega, el voltaje DC aquí va a ser 2 volts. ¿Todos de acuerdo?
¿Y cómo acoplo esta salida a esta entrada? Con un capacitor de acoplamiento. ¿De qué tamaño? Grande. Lo suficientemente grande, y si estuviera haciéndolo bien, lo haría tan grande como para que este capacitor a la frecuencia de interés, que en este caso es 1 kilo, se vea como un cortocircuito. Entonces a 1 kilo, 1 partido por J omega C, que se vea del orden de pocos kilos, ya cualquier cosa, realmente cualquier cosa. Uno puede calcularlo. Entonces ahora pongo play, tengo mi entrada, tengo este nodo que bajó, efectivamente está más bajo, está en torno a los 2 volts. Perfecto. ¿Lo ven o no? O sea, el capacitor se está comiendo el voltaje para que la salida baje y sea una entrada buena de 2 volts. Y si esta entrada llega hasta 2 volts, entonces esta salida debería llegar hasta, perdón, si esta entrada tiene una amplitud de ¿cuánto? 1,6 para arriba, menos 1,6 para abajo, chuta. Es una entrada más o menos grande. Es casi 4 volts. Si lo multiplicamos por 4 deberíamos llegar a 16 volts allá afuera, ¿cierto? Pero, oh, saturó esta cosa. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué está saturando en 9? Está golpeando en el riel. Esta cuestión está golpeando en el riel. Ah, pero si yo bajo la amplitud, digamos que no es 0,5, sino que es 0,1 volts de amplitud de entrada. O mejor, 0,05 volts de amplitud de entrada. Si yo tengo 0,05 volts de amplitud de entrada, entonces el voltaje pico a pico de la entrada es de 0,1 volts, ¿cierto? Ahí tengo mi entrada chiquitita, 0,1 volts. Y mi salida debería ser del orden de 16 veces más grande. Y efectivamente estoy viendo eso. Estoy viendo algo que es del orden de 16 veces más grande. Oye, qué buena, y uno puede calcular así, y tener un transistor y otro, y hacer un amplificador. Después vamos a ver tipos de amplificadores, ¿ah? Esto aquí, ustedes no tienen cómo saber hacerlo todavía, pero les estoy mostrando para que tengan una idea de lo que se viene. Después, ¿qué más podemos hacer? Un análisis AC. Hagamos un análisis AC en décadas, de 100 puntos o 1000 puntos por década, desde 1 Hz hasta 1 giga. Y ejecutamos y no encontró estímulo AC. ¿Ya cuál es mi estímulo AC? Este es mi estímulo AC. Y tenemos que la salida es, wow, llega a esta frecuencia súper alta. Tan alta, ya pongámonos serios, pues no puede llegar hasta una frecuencia tan alta. A ver hasta cuánto puede llegar, hasta 1000 gigas. Salud. Parece que estos transistores son modelos pésimos porque no tienen capacitancia. Tiremos una capacitancia a tierra. Esa capacitancia está a tierra, ¿cierto? No estoy bromeando. Es tierra de señal. De 1 picofarad. ¡Wow! Me cambió harto. Llegó hasta 1 mega. Con 1 picofarad y baja a 1 mega. ¡Qué terrible! Ya. Y ahí estamos viendo 23 decibeles. Si 20 decibeles equivalen a 10 por 23 decibeles, 3 es como raíz de 2, 12 por. O sea, tenemos una ganancia del orden de 12 por. Perfecto. 12 por más o menos. Ah, pero yo tengo otras formas de ver la ganancia. Sí, por ejemplo, yo puedo hacer un sweep aquí. Yo puedo hacer un DC sweep. Entonces cambiemos hagamos un DC sweep. ¿En qué fuente? En VGS. Vamos a cambiarla entre, ya, si el punto de operación es 2 volts, voy a hacerlo entre 1,5 y 2,5 volts, cada 1 mili. Entonces, ejecuto. Ah, ya sé lo que pasó.
es que tengo la segunda fuente, esa no la quiero. Ya, ahí sí. Ejecuto y tengo que mi entrada efectivamente varía entre 1,5 y 2,5. Esta salida va a variar su poco, mucho más. Y esta salida va a variar, no, no varió más. Sí, aquí hay un problema con las condiciones iniciales, eh, con el punto de operación de este nodo. Porque este nodo aquí subió, este bajó, está bien, pero este de aquí está fijo en 2 volts. Ah, este capacitor, ¿verdad que esto es DC? Pues este capacitor me está echando a perder todo. Este capacitor, si yo lo pudiera reemplazar por un cable, ahí, pero si conecto por un cable, esto no va a estar a este voltaje, va a estar al voltaje que me designa esto. Entonces, ya, ok, yo no puedo poner un cable, pero tal vez puedo poner otra cosa. Si este está a 2 volts y este está a este voltaje, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Entre 5 y 2 hay 3 volts. Entonces, en vez de poner un capacitor, puedo poner algo que funcione en DC, como por ejemplo una fuente de voltaje de 3 volts que me baje los 5 a 2 volts aquí. Ya, eso fue un truco cochino, estoy de acuerdo. Eso no fue elegante, pero no importa. Esa es la función que está cumpliendo el capacitor en este circuito. Para todos los efectos prácticos tiene 3 volts fijo. Entonces, si esto tiene 3 volts fijo, este sí está centrado en 2 volts. Por lo tanto, este debería ser... Ah, es para arriba, perfecto. Entonces, esta es mi entrada y esta es mi salida. Ah, y esta es la curva estática, entrada-salida de este amplificador. Porque aquí abajo tengo la entrada y aquí tengo la salida. La ganancia no se ve tan buena, pero si yo la mido, calculando la pendiente, tengo una ganancia de casi 15 por. O sea, en un ratito corto hicimos un amplificador con ganancia 15 por. ¿Ya? ¿Les gustó? ¿Sí? Uno ve cosas así. Ya, todos van a llegar a ser amplificadores. ¿Hay más dudas? ¿No hay más dudas? ¿Sí? El Spice del que hablé ayer, que a mí me salió súper mal. O sea, definitivamente no. Ah, el Spice. ¿Qué fue lo que hiciste? De partida, como lo hice con derivación central, ¿Ya? la verdad es que no tuve mucho tiempo para hacerlo tampoco, pero me salió unas cosas rarísimas entre los dedos. Ya. Con derivación central yo partiría haciendo esto. Em, entonces, este va a ser una fuente sinusoidal de ¿qué voltaje? Era 12 el total, o sea, pasaba ya por el total. Entonces, 6 raíz de 2. 6 por SQRT de 2 a 50 Hz. ¿Cierto? Y esta otra va a ser de lo mismo. ¿De acuerdo? Ya, simulemos durante 40 milisegundos y deberíamos ver 2 ciclos, ¿cierto? Esa sube, esa baja. ¿Está bien? Y la diferencia entre ambas llega hasta 12 raíz de 2. ¿Perfecto? Ya. Entonces ahora vamos a hacer el puente de diodos. Ya. Entonces, em, No, pero este es con derivación central, así que son dos diodos. toda la razón. Esto es F5.
entonces, ¿esto está bien así? Ya, ¿y cuál es mi tierra? que definirla en base a la carga. Ya, pero esta es tierra. El que tiene derivación central, esta es tierra. Entonces, si yo hago esto y mido este voltaje, debería haber el valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, a este le voy a llamar VDD. Entonces, ese va a ser mi riel. Y yo ahora pongo un capacitor entre VDD y tierra de, da lo mismo, y voy a ver algo que se queda pegado arriba. Se quedó pegado arriba porque no tiene por dónde descargarse. Y luego le pongo una resistencia de carga. Esto está pegadísimo. Sí, se quedó pegado. Mejor grabo. Entonces ahí pusimos una resistencia de carga de 10 ohms. Y aquí debiéramos ver algo. ¿Va? ¿Ah? Ah, toda la razón. F8. Entonces ahora deberíamos ver eso. Ah, pero se ve harto feo. Se ve horrible. Ya, ahí están viendo lo que esperan ver. Y si le pongo un mili. Este mono de Spice, por favor, no lo copien, ¿ah? Pero ahí se ve lo que. Qué bonito. Ahí baja el 0,7 que baja. Se ve todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué viene ahora? El, El modelo del... el regulador. Ese no lo tengo, pero puedo buscarlo. Profesor, antes de eso, no puso ni un parámetro al diodo. Y funcionó... Puse el diodo que trae por defecto, pero yo puedo elegir otro diodo. Por ejemplo, puedo poner cualquiera. Alguno que sea como rectificador. Sí, no, cualquiera. Realmente, ahí puse el primero, aquí puse el El diodo que primero. trae por defecto es... Es un diodo desde, donde uno puede cambiarle un poco los parámetros. Em, ¿De acuerdo? A ver, cambiemos el diodo que trae por defecto y veamos cómo lo instancia. Es un diodo nomás. No sé qué parámetros traerá ese diodo, la verdad. Ok. Y luego buscamos LM7812 Spice. En alguna parte debe estar, ¿o no? Aquí está. Ya. Entonces, copio desde aquí. Ah, ahí termino el subcircuito. Pero esto usa algo más. Chuta, ya voy a tener que copiarlo entero. Entonces, guardamos como. Entonces aquí hacemos punto .lib, regulators.lib. Entonces lo que yo quiero instanciar es un 7812 in, tierra y out. Ese es para ajustar, porque uno los puede usar para hacer diferencias de voltaje. Pero normalmente es tierra. Entonces yo instancio un circuito. A ver, new symbol, R.
P. In a la izquierda. Después voy a tener tierra. No, ¿qué hice? No sé qué hice. Pin. In a la izquierda. Después tengo pin. Tierra. Después tengo pin out a la derecha. Todos hicieron algo así, ¿o no? R. R. Ya, y a esto le voy a llamar 7812. Tenemos atributos. Esto es X, modelo Spice 7812. Ya. Con eso deberíamos estar, creo yo. Entonces ahora vamos a 7812. Y eso es lo que ponemos aquí. Y esto va hacia la salida, tierra y entrada. Ya, no sé si vaya a funcionar, típico que algo faltó, regulators.live. No estoy seguro si es que debe ir sin extensión. No. ¿Dónde quedó? No, no está ahí. No sé dónde lo grabé. Está en Dropbox. Ahí sí. Ya, ahí sí lo leyó. Ahí sí lo está leyendo. Tengo el voltaje de entrada y el de salida. Pucha, cae un montón. Cae mucho. A ver, probemos el regulador solito. Probemos el regulador. Es que este es muy bajo en realidad. O sea, al poner el regulador realmente se cayó esta cuestión al suelo. A ver, cambiemos la carga, pongámosle 1 kilo. Ya. Ahí efectivamente tengo un voltaje más alto, pero sigue siendo súper bajo. Porque este llega hasta ese voltaje nomás. O sea, con esto no llego re nunca a los 12 volts que quiero ver. Entonces, en vez de ponerle 6, porque este está llegando hasta 8 volts aquí, más o menos. Entonces, en vez de ponerle 6, voy a ponerle 10. Y haré lo mismo aquí. Y con eso, este voltaje llega a 13. Apenas. No, muy poco. Démosle más, pues démosle 12, que es lo que decía el enunciado. ¿Cierto? Ya, y con 12 estamos llegando hasta 16 volts. Y la salida está clavada en 12 volts, lo cual es lo que queríamos ver. Ya, y si ahora aquí le ponemos 12 ohm, apareció un ripple. ¿Por qué apareció un ripple? Porque la entrada tiene ripple. Y cada vez que la entrada baja de este voltaje mínimo que decía en la hoja de datos, la salida se cae también. Y eso es lo que está pasando. O sea, ese voltaje tú lo viste, eran como 14 volts. O sea, más o menos aquí la salida debería dejar de ser los 12. Y ahí empieza a bajar. Y funciona bien, ¿cierto? ¿Todos conformes? Una pregunta, es que ayer yo empecé a modificar el condensador de la salida ¿Ya? y empezó a modificar el ripple de la entrada. Sí, porque hace que la corriente, eso es perfectamente factible. Porque el problema de aquí es que esta corriente está descargando este capacitor
Pero si tú eliminas esta corriente haciendo que este capacitor se encargue de proporcionarle corriente a la resistencia, tú puedes bajar el ripple. O sea, le hace más fácil la pega al capacitor que viene antes, ¿cierto? Si yo aquí pongo un mili, efectivamente baja un poco el ripple. Por un número súper grande, póngale 200. No le gustó a Spice, es muy grande, pero pongámosle 10. No, no le gusta. Tiene problemas de convergencia. Sí. Que Spice está hecho para que los valores que uno le pone sean, o sea, esto, a ver, aquí hay unos parámetros de configuración. ¿Lo han mirado alguna vez o no? Estos de aquí. Bueno, estos parámetros están hechos para el circuito típico. Si es que no funcionan en este caso porque le puso un capacitor enorme, va a haber que cambiar algunas de estas cosas para que Spice pueda converger fácilmente. Pero yo no los cambio mucho, así que Lo que sí. pasaba es que le puse como así para jugar 10.000 ¿Ya? y el rifle me creció un montón en la entrada. En la Nadie entrada. quería pasar. No, eso es raro. Eso es raro. Quizás Spice tuvo un problema o quizás esperaste muy poco tiempo. Porque cuando uno espera poco tiempo, en los primeros ciclos están cargándose estos capacitores. O sea, en realidad en el primer ciclo se cargan, pero si es que esperaste, si es que el capacitor es tan grande que tienes que esperar muchos ciclos para que se cargue, entonces tal vez ese capacitor, y si esperas lo suficiente ciclos, después de eso el ripple debiera bajar. Como el régimen celular permanente, o sea, Exactamente, exactamente. Que no es un régimen sinusoidal exactamente así como lo veían en circuitos, porque esto es un circuito no lineal. ¿qué cosa vendría siendo entonces? ¿Mm? ¿Qué cosa vendría siendo? ¿Qué nombre tiene? A ver, si la definición de régimen sinusoidal permanente es para circuitos lineales, entonces no se aplica aquí. Podríamos decir que sí se aplica, pero podríamos hablar de un circuito cuasi estacionario, en que cada ciclo hace lo mismo. Pero régimen sinusoidal permanente se entiende igual. Ya, eso. Nos vemos entonces.